Buenas tardes para todos y para el tutor. Nosotros somos el grupo de clima, cultivos de clima medio. En este momento estamos haciendo la presentación del trabajo colaborativo que se realizó con el estudio de cultivos de clima medio y buenas prácticas agrícolas. En el equipo estamos mi compañera Laura Viviana, Nora Patricia, Marco Eduardo y Joana Patiño. Bueno, entonces vamos a realizar la introducción. ¿Me colaboras, compañera, por favor? Bueno, el presente trabajo se realizó con la finalidad de identificar las 5 especies de cultivos de clima medio. En este caso trabajamos el cultivo de maíz, cultivo del frijol, la lechuga, la uyama y el pimentón. Estos fueron los cuales elegimos cada uno de nosotros dentro del ámbito económico y social y ambiental, ya que tiene pues mucha influencia en el desarrollo económico de nuestro país. Realizamos estudios en donde hicimos investigación de cada uno de estos cultivos para tener un conocimiento de cada uno de ellos. Tuvimos la oportunidad de conocer como el proceso de desde el inicio hasta el final, se puede decir hasta la comercialización de cada producto. Siguiente, por favor. Entonces, pues el objetivo fue analizar y comprender la importancia de cada uno de estos ciclos, por lo que se atraviesa cada cultivo, destacando sus características, las importancias y efectos de desarrollo social, económico de nuestras comunidades, con el propósito pues de ampliar nuestros conocimientos sobre el tema como futuros agrónomos. Los objetivos específicos pues fue identificar los conceptos relacionados con el ciclo de vida, el desarrollo, la sostenibilidad, la tecnificación y la competitividad de cada cultivo. De aquí, pues, describir las principales características de los elementos, la importancia de cada ciclo de cultivo escogido. En este momento, pues, nosotros, la mayoría, nos encontramos como en una zona en donde estos cultivos son muy productivos, tienen un valor agregado, diría yo, muy importante para nuestra zona, para nuestro país y para la comercialización. Mm, Siguiente. Cordial saludo, apreciado tutor, compañeros. Mi nombre es Nora Patricia Torres Eslava. Vivo en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, adscrita al CEAT de Facatativá. Uno de los cultivos escogidos fue frijol, Passeolus vulgaris, de la familia Leguminosae. En rango óptimo de producción lo tenemos entre 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Entre las temperaturas 15 y los 27 grados como tal, donde se puede cultivar. Tenemos una pluviosidad entre los 350 y los 500 metros anuales. La humedad relativa es baja para minimizar los riesgos de enfermedades y bacterianas y fungílicas. El área sembrada, en este caso, en 90.478.41 hectáreas. Tenemos una producción de 123.945,05, un rendimiento de 1,5 toneladas por hectárea. Esto teniendo los principales municipios y más departamentos que son como productores Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Huila, norte de Santander. La siguiente, por favor. Dentro de los requerimientos, eh, tenemos, como ya lo hemos mencionado, que la temperatura óptima entre 15 y 28 y 24 grados. Su ciclo de vida está entre 90 y 120 días, donde el día cero tenemos pues obviamente la siembra, a los 8 días ya tenemos una germinación, de 2 a la segunda semana ya tenemos unas plántulas, a los 27, 45 días ya tenemos el crecimiento vegetativo. Entre los
ya digamos 50 días ya tenemos una floración. A los 60, 90 días tenemos ya la fructificación y maduración de los frutos y ya entre los 90 y 120 días tenemos obviamente la cosecha. ¿Qué nos puede afectar estos cultivos? Tenemos las plagas como las moscas blancas, los plugones, los trips, la araña roja, gusanos y trazadores. Enfermedades tenemos como la tranosis, la mancha angular, la raya, virus del mosaico común y rizoctomia, que es una de las más que nos afecta como la antranosis. Los arbences, pues tenemos plantas competidoras, ya sea por la hoja ancha, por hoja angosta o incluso por la misma forma como tal, que son trepadoras. Tenemos también otras como controles para estas enfermedades, plagas y arbences. Tenemos el control cultural, que teníamos la preparación durante la siembra, haciendo una densidad y un manejo del cultivo. El control biológico de los microorganismos serían como los enemigos naturales y los extractos naturales. Y los químicos ya serían tratamientos a la semilla, a plagas florales, perdón, y otras enfermedades. Em, Como producción, de acuerdo a la información, tenemos un rendimiento un rendimiento promedio entre 1,26 a 1,7 toneladas por hectárea. Variedad mejorada, estaríamos hablando de 3,5 toneladas por hectárea. La idea central sería, por ejemplo, poder escoger como el Loren y Spoon, y como idea secundaria ya sería eh, algo de... En cuanto al cultivo de lechuga, pues básicamente la familia es las Asteráceas. El rango óptimo de producción pues está entre los 1800 y 2800 metros sobre el nivel del mar. La temperatura es entre 15 y 20 grados. El área sembrada básicamente es 5200 por hectárea. La producción es 75.000 en toneladas y el rendimiento 14 toneladas por hectárea. Básicamente los principales productores pues vienen siendo Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y norte de Santander. Mm, En cuanto, pues, digamos que a requerimientos del suelo, ya hablando más del cultivo, básicamente pues sí necesitan los suelos un buen drenaje, también pues ricos en materias orgánicas y un pH entre básicamente 6 y 7. En cuanto al ciclo de vida, pues es un cultivo de ciclo corto, dura entre 60 y 90 días, dependiendo de las condiciones, básicamente pues del clima. En cuanto a las principales plagas, están los pulgones, arbences, pues digamos que más que todo, pues pastos invasores. Las enfermedades principales, pues el mildeо, básicamente controlar pues el tema de las labores culturales. En cuanto al precio, ya hablando de plaza, básicamente pues estamos en que pues la lechuga varía mucho dependiendo de la época, pero en general estándar pues 1200 a 1000 por kilogramo. Em, en consumidor está pues en 2500 y 4000 por kilogramo y en pues hablando de plazas de mercado y supermercados. Em, Hablando ya más en cuanto a las ventajas y desventajas del cultivo de la lechuga, pues sí es bastante sensible en plagas, pues requiere un manejo constante del riego y pues lo que hablaba en un principio, pues sí los precios varían mucho dependiendo de la época. Pues una de las ventajas principales es que pues el ciclo es muy corto, entonces en el año podemos tener bastantes cosechas. En épocas pues sí hay alta demanda, dependiendo de la época del año. Digamos que eso podría tomarse como una ventaja del cultivo. Gracias. Ok, muy buenas tardes para todos, tutor, compañeras. Mi nombre es Marco Eduardo Martínez. Yo vivo en la parte rural del municipio de Silvania, en Cundinamarca. Decidí, o bueno, sí decidí mm, tomar el cultivo del maíz, nombre científico Seed Maize.
Es una gramínea supremamente importante dentro de los cereales de la familia de las poáceas. Y cuando digo importantes es no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Vemos cómo por siglos este cereal ha alimentado a la población mundial y a los animales. Es decir, es básico, básico. De hecho, se encuentra dentro de los tres primeros alimentos a nivel mundial. Es tan bueno, o sea, es tan importante que se puede dar en cualquier piso térmico, en lo frío, en lo medio y en lo cálido. ¿Por qué lo clasificamos dentro del clima medio? Porque allí es donde en temperaturas entre 18 y 25 grados es donde el grano de la mazorca como tal, obtiene su mejor desarrollo fenológico y fisiológico. Lo que pasa es que en la parte por acá uno escucha al campesino normal y dice, no, mi hijo, es que al maíz le gusta el calor. Y sí, efectivamente, él obtiene un rendimiento superior en los climas cálidos. Por eso vemos que los principales productores son Sucre, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Córdoba. Son regiones donde las temperaturas sobrepasan los 27 grados, temperatura en la cual puedes sobrevivir y rendir mucho siempre y cuando se maneje muy bien el agua. Y lo que decía mi compañera anteriormente con el cultivo de la lechuga, al maíz le pasa lo mismo, necesita suelos bien drenados y con buena profundidad para el anclaje de la raíz. La humedad es la enemiga de casi todos los cultivos, pues por la proliferación de hongos y muchas enfermedades. El maíz no es la excepción. Entonces lo recomendable es mantener buen suministro de agua, pero controlar la humedad que sea baja. Eh, Hay un dato sobre el rendimiento del maíz y es de un promedio casi de las 2 toneladas por hectárea en estos climas altos donde es mayor rendimiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí en el mapa conceptual podemos analizar los diferentes, como le dijera eso, los ítems que nos pide la guía, que entre otra cosa está muy bien diseñada porque nos pone a investigar sobre unos artículos científicos que es importante, sino también nos permite hacer esta clase de mapas que, que, que visiblemente y eso como que ayudan uy, perdón, me estoy extendiendo. Muy importante. Entonces, decimos que el rango es de 1800, de 1000 a 1800 metros, clima pues templado. El área sembrada a nivel nacional alcanza unos niveles altísimos de 227.000 hectáreas con una producción de 378.000 toneladas, un rendimiento, ya lo había dicho, de 1,88. Y entonces esto hace que no solo sea importante para el consumo humano, como les decía, sino el consumo animal. De allí se sacan concentrados para diferentes, acá en la región de Sumapaz, para la parte avícola, es importantísimo. Eh, Históricamente se han venido peleando pues como la patente, digámoslo así, entre los del... Wow, se me olvida. Bueno, los mexicanos y los peruanos, aunque pues todo parece indicar que es en Perú donde nació ese cultivo y se ha extendido a lo largo del mundo. Plagas, bueno, son varias entre hongos, bacterias, pero uno de los hongos o plagas. La plaga más desafiante es el gusano cogollero. Gusano cogollero, como su nombre lo dice, ataca directamente el cogollo, es decir, no va a dejar que salga el producto. Su enfermedad más característica, la pudrición rosada, que es ya un grano, su nombre lo dice, es un color rosado, es el signo de la enfermedad. Las arbences que les gusta, digamos, estar cerca del maíz, es la caminadora, el coquito y el bledo. Hay algo bien importante y es que estos son monocultivos a nivel industrial. Eh, yo tengo una pequeña finca y una producción mínima donde las buenas prácticas agrícolas están manejadas como la parte orgánica, dejar desechos de la cosecha anterior para que cubra el suelo y segundo, para que se incorpore como materia orgánica. Mm, Tengo entendido que también hay algunos manejos de arbences que son hospederos de enemigos naturales del cogollero, de la pudrición rosada. Bueno, entonces este ya es un control más pequeño, pero en términos generales la producción nacional, la producción industrial se maneja con mecanización, con la agricultura 4.0 que ahorita pues permite bajar
la compactación del suelo y ser más productivos. Eh, Una bueno, todas estas son ventajas del maíz, como le digo, es maravilloso, pero entonces hay algo, y al menos aquí en la región, que es su comercialización, es supremamente sencillo, o sea, el maíz que uno produzca se vende por lo que es consumo humano, consumo animal, se puede hacer biodiesel, se puede hacer una cantidad de cosas con el maíz. Siguiente, por favor. Ok, terminaría pues agregando que estamos frente a uno de los cultivos más importantes a nivel mundial. Compañera Joana. Gracias, compañero. Bueno, entonces acá en la realización de las infografías, esto fue a base de los datos que se recopilaron de la información de cada cultivo. Entonces acá tenemos las fases de producción del frijol y las buenas prácticas agrícolas implementadas en cada fase. Principalmente tenemos como los establecimientos, que es la preparación del terreno, la siembra y el manejo inicial para lograr la emergencia uniforme de la semilla. Con la implementación pues de las buenas prácticas agrícolas se hace una selección de suelos aptos y bien drenados. Se hace como la clasificación de semillas certificadas y de buena calidad para su siembra. Se realiza una preparación adecuada del terreno para evitar la compactación y que no pueda germinar la semilla. Eh, Se implementan sensores de humedad para el suelo, para el control del riego. Se implementan también GPS agrícolas para la delimitación y la planificación del cultivo. Se pueden también utilizar ads móviles para el registro de siembra y las fechas establecidas para el cultivo. Tenemos también como segundo un sostenimiento. Esto sería como el manejo del cultivo durante su crecimiento, en donde tenemos la nutrición, la sanidad y el riego oportuno. Con la implementación de las buenas prácticas agrícolas podemos tener un buen manejo integrado de arbences, como le explicaba el compañero, la fertilización racional según la necesidad del cultivo y de la planta, dependiendo en el ciclo y en el momento que se encuentre la planta. Tenemos también el monitoreo y el control integrado de plagas y enfermedades. Esto pues para estar pendientes de los cultivos, en especial pues el frijol, ya que es digamos como un cultivo el cual atacan varias enfermedades. También podemos implementar los sensores de humedad igualmente para el riego. El control del riego es muy importante, ya que si la planta pues tiene demasiada humedad, pues va a tener como sus ciclos en donde se pueda estresar y pueda, digamos, disminuir su rendimiento productivo. Podemos también tener la implementación de drones y monitoreos de sanidad del cultivo y sistemas IO para el seguimiento y el crecimiento y el estrés. Tercero, para este cultivo tenemos la cosecha y la poscosecha, en donde es la recolección ya cuando el fruto esté en madurez o óptimas condiciones. Para el cultivo del maíz, perdón, del frijol. eh, Hay dos opciones. Se hace la cosecha en verde o se puede hacer la cosecha en seco. Principalmente por la región del Sumapaz, se realiza en su gran mayoría en secado. Entonces, se hace la recolección de el frijol, se lleva a secado, después de eso se lleva a almacenamiento, pues para conservar su calidad. Eh, con la implementación de las buenas prácticas agrícolas, la idea es tener la cosecha en su punto óptimo, hacer la utilización de herramientas y equipos limpios, tener una higiene personal durante la cosecha, o sea que los trabajadores tengan buenas condiciones, implementar unos sensores de humedad y temperatura en el almacenamiento para que cuando se almacene no se vaya a dañar la cosecha. eh, Sistemas
IO de monitoreo de silos y bodegas, básculas digitales para el control de producción. Bueno, en la comercialización